Trascendió rápidamente, generó muchas repercusiones. Me refiero al informe final que se conoció sobre la muerte de Débora Pérez Volpin. El informe fue leído por el abogado de la familia y nos acompaña el doctor Pedro Krasnokuki. ¿Está bien dicho, doctor? Correcto. Muy amable por estar acá con nosotros, cirujano y médico legista, para entender el detalle técnico del informe que se conoció finalmente hoy sobre la muerte de Débora Pérez Volpin. Si le parece, escuchamos la noticia de esta tarde y usted nos ayuda a entenderlo, ¿verdad? ¿Cómo no? Bien, escuchamos en primer lugar a Enrique Sacco, viudo de Débora Pérez Volpin. Nos sorprendió lo que ocurrió aquel 6 de febrero y cuando empezamos a pensar qué es lo que había pasado, dijimos que Agustín y Luna tenían que tener una respuesta y toda la familia, toda nuestra familia tenía que tener una respuesta de lo que había pasado. No nos podíamos quedar con la resignación de que el tiempo pasara y algún día en una reunión familiar preguntarnos qué pasó y no saber qué decir. Aunque para nosotros, casi contrariando al poeta, esa verdad es triste y además de ser triste es dura y no tiene remedio. Pero es la verdad para que la justicia empiece a actuar. Mantengo en nombre de la familia que no tenemos rencores, que no tenemos sed de venganza, que solo queremos la verdad y acá la verdad la tenemos y que esa verdad es necesaria para que haya justicia, pero por sobre todas las cosas que esto no le ocurra a nadie nunca más, que se tomen los recaudos necesarios. Cuando se habla de excelencia médica se tienen que tomar los recaudos necesarios para que un estudio que tiene un riesgo del 0,04% no se transforme en un 100% de riesgo de muerte. Que este punto, que ahora Diego les va a explicar, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, y que es, como les dije, científico y que es el informe oficial, es lo que nos va a permitir esta noche a toda la familia abrazarnos y conseguir un poco de paz. Y a partir de ahora será la justicia, a partir del nuevo juez, que tendrá la responsabilidad de dilucidar un montón de situaciones. Le auguramos a ese nuevo juez que tenga la inspiración, la personalidad, la sabiduría, la experiencia y el compromiso de que pueda resolver esto de acuerdo a lo que Débora, en el lugar que nosotros estuviéramos, o si ella hubiese estado ahí, hubiese querido. Bueno, otra vez queda muy de manifiesto, bien claramente, la hombría, la integridad de Quique Sacco y la familia de Débora Pérez Volpin, que él insiste no tienen rencor ni sed de venganza, sino que se conozca la verdad y que esto de alguna manera beneficie al resto de la sociedad para que se tomen las decisiones que corresponden. Está también la palabra del abogado, que ya hace referencia al peritaje puntual y al resultado que dieron los peritos especialistas sobre el caso. La verdad que son... Las causales de fallecimiento de Débora Denise Pérez Volpin están en relación directa a una perforación instrumental del esófago torácico con barotrauma que genera neumomediastino, neumotórax bilateral y neumoperitoneo. O sea, la muerte de Débora se produjo por una perforación instrumental del esófago. Débora no tenía ni una úlcera, no tenía ni una hepatitis importante, nada de lo que dijo la clínica, en on o en off, en cualquier publicación periodística, es verdad. Acá está la verdad. De esto murió Débora, de una perforación instrumental en el esófago que le provocaron en la Trinidad mientras hacían el procedimiento. Y hoy, con este informe, ya podemos tener una certeza plena de qué fue lo que pasó con Débora. Hoy ya sabemos de qué murió Débora, sabemos por qué murió Débora, solo nos resta conocer algunas cuestiones que tienen que ver con cómo murió Débora. Ya no hay más dudas, no hay más incertidumbre, ya no hay más cuestiones que pueda alguien intentar tergiversar en esta causa o decir falsamente a cualquiera de ustedes en alguna publicación en base a información falsa que les puedan acompañar. Estos 2 meses, como ya sabrán, no fueron nada fáciles en la investigación, no fue nada fácil para la causa tener a cargo a un magistrado como el que tuvimos, me estoy refiriendo al doctor Gabriel Irlanda,
las manifestaciones de lo que opinamos en relación a lo que hizo mal o a lo que no hizo, sobre todo, se las hicimos en el expediente y se las hicimos a él puntualmente antes de venir a comunicarlas acá o en algún medio de prensa. La clínica, que ha sido otro de los obstáculos a la averiguación de la verdad, a la familia el día de los hechos, cuando tratan de salir a dar una explicación de qué fue lo que pasó y por qué a Débora le pasó lo que le pasó, les mintieron, ¿sí? Les mintieron porque no les dijeron lo que ya sabían. Ellos sabían lo que hoy dice el informe y que nosotros hoy lo conocemos con certeza. Ellos lo conocen desde ese día. Y conocen desde ese día porque hablaron con los profesionales que intervinieron en el cuerpo de Débora, les contaron lo que hicieron y al contarles lo que hicieron tuvieron plena conciencia por ser médicos y entender lo que nosotros no entendemos porque no lo somos, qué fue lo que pasó para que se produzca semejante desastre en el cuerpo de un ser humano. Este último dato del abogado es importante porque al poco tiempo hicieron correr rumores de que Débora había ingresado con una enfermedad preexistente. Esto, doctor, usted como especialista, como médico legista, esta pericia es definitiva, no deja dudas. Esta pericia es la pericia oficial y no debe dejar dudas. Pueden existir algunos considerandos por las pericias de las partes, pero no van a cambiar la definición de los peritos oficiales. Bien, o sea, la clínica de la latinidad, ¿qué puede decir de la pericia? ¿Puede objetar algo? No, puede dar su interpretación de una información y dependiendo de cuán sea el grado de certeza de la evidencia, poder trabajar sobre algún punto o no. Para eso habría que revisar concretamente todos los puntos de pericia realizados. Bien, la pericia habla de una perforación, es decir, con parte del instrumental, es decir, que directamente el endoscopio pudo producir esa perforación. Bien, nosotros escuchamos recién que hablaba la expareja de Débora sobre las probabilidades de riesgo de un daño en una endoscopía, que son realmente muy bajos. Riesgo es la posibilidad de que algo ocurra, como lanzar una moneda al aire y tenemos un 50 y 50. Es muy raro y es muy difícil de imaginar cuando quienes nos enteramos de la noticia y en qué circunstancias se había producido esto, a todos se nos hizo muy difícil representarnos cómo un endoscopio podía producir un daño. Todo instrumento, evidentemente, puede producir un daño, es una verdad de perogrullo. Hay que ver las características del equipo, cuán nuevo no era, qué modelo de endoscopio, qué posibilidades dentro de lo azaroso podían implicar que se produjera un daño, que evidentemente no era esperado y que yo supongo que no sería deseado por quien llevó a cabo el estudio. En la pericia se habla de un barotrauma. Un barotrauma, baro es de presión. Correcto. O sea, un trauma dentro del cuerpo por presión de aire. Exactamente. Digamos que para tener una imagen general, nosotros tenemos la presión atmosférica que nos rodea, pero nuestro tórax, la caja torácica, tiene una presión propia, que está aislada, está cerrada. Cuando se produce alguna lesión, que por ejemplo perfore una víscera como es el esófago, que está en contacto por la altura donde fue dañada con la cavidad torácica, se produce entrada de aire exterior, más el aire que se utilizó para técnicamente poder hacer la endoscopía. Ahí entran en juego las diferencias de presiones. La mayor presión hacia la menor presión es lo que sucede, por ejemplo, no es este caso, cuando una persona tiene un neumotórax y no tiene capacidad de respirar porque el pulmón colapsa. Este trauma fue tan brusco, tan rápido, tan severo y con tan alta presión que colapsó ambos pulmones y colapsó el corazón. Es como si una mano de aire o una bolsa de aire se inflara y comenzara a apretar los pulmones y el corazón e impidieran que el corazón y los pulmones, el corazón lata y que los pulmones se expandan. Eso es un barotrauma. Hablaban de neumomediastino, de neumoperitoneo, de neumotórax. Todas las cavidades torácica, mediastinal y abdominal están de alguna manera comunicadas por la película que es la pleura o el peritoneo que revisten tanto mediastino, tórax como el abdomen. Bien. Y por esa vía se hizo la difusión general. Claro. Doctor, vamos a sumar a Luis Caro, doctor Luis Caro, que es endoscopista. Buenas noches, doctor Caro. ¿Me escucha? Está Carla en nuestro móvil.
Sí, buenas noches, Juana. Acá estamos con el doctor Luis Caro, que es endoscopista, como vos decías, y además es gastroenterólogo. Y lo que dice básicamente esta autopsia que revela que Débora murió por una perforación instrumental de esófago. ¿Puede un endoscopista no darse cuenta de que esto está ocurriendo en la intervención? Sí, buenas noches. Sí, si la pregunta es si puede pasar inadvertida, sí puede pasar inadvertida. ¿De qué manera? Porque a lo mejor hay un contacto con la columna o por alguna circunstancia se produce alguna erosión y pasa. Indudablemente, supongo que el colega no advirtió si es que fue el trauma o la laceración de la pared efectivamente con el endoscopio. También puede producirse, estaban hablando recién de barotrauma, puede producirse por algún ingreso importante de aire y eventualmente generar. El barotrauma es la disrupción de las paredes del esófago, depende de la cantidad de litros de aire que entre y depende también en qué tiempo, en qué minuto, puede también producir desde la laceración de la mucosa hasta la perforación por barotrauma del esófago. Esto realmente es muy raro y también escuchaba al colega que decía que el día que nos enteramos de esto, la consternación, la angustia y la verdad la sorpresa, porque obviamente que en biología las complicaciones no son cero, nunca son cero, pero la verdad que es algo infrecuente y no, la verdad que yo recuerde, yo justamente había escrito, hago una digregación, un paréntesis, había escrito una carta al doctor Irlanda que yo la quise releer varias veces y ayer, bueno, me enteré de la renuncia, pero justamente lo de ponerle celeridad, premura, exactitud y veracidad a todo esto puntualmente y fundamentalmente, después de 60 años que hay más aproximadamente la endoscopía en Argentina y que ha logrado salvar vidas y calidad de vida sobre todo, estábamos viendo en este momento lo que le comentaba recién a la periodista, estamos viendo que hay gente que no está cumpliendo con patrones de seguimiento por guías o lo que fuere, no solamente por controles de pólipos de colon, sino por enfermedades esofágicas o lo que fuere, y esto se está retardando, y yo lo planteaba en esa carta que lamentablemente la única víctima, tener cuidado que puede no ser Débora en todo este mare magnum, y si nos dilatamos o tenemos un delay tan importante en la justicia. Volviendo al caso, la verdad que lo que llama la atención es que si la pregunta es si puede pasar inadvertido, pero pequeñas lesiones. Doctor, que uno después... sí. La consulta que le quiero hacer es la siguiente para los que no somos especialistas. Un endoscopio que ingresa al cuerpo tiene, por lo que hemos leído, es una suerte de caño o manguera, por donde se ve y también va aire que va abriendo en poca cantidad por donde entra el endoscopio. ¿Hasta ahí está bien? Exacto, sí, bien. Porque ese el esófago, como cualquier víscera, es virtual y no es real. Bien, entonces se va abriendo con aire. Ese aire que va entrando por el endoscopio, ¿de dónde viene? ¿De un tubo, de una cañería? ¿De dónde viene? No. Regularmente sale de la torre de endoscopía que viene con todo el resto del aparataje. ¿Qué es una torre de endoscopía? Del endoscopio. La torre de endoscopía es donde va conectado esa manguera que usted está haciendo referencia. Sí. Es decir, el endoscopio va conectado a un procesador que procesa la imagen y al margen da luz para poder mirar dentro del tubo digestivo, y por ese mismo dispositivo tiene como una especie de aireador de pecera. Tiene un aireador que tiene una presión determinada que es baja y que uno lo va controlando con una válvula, con el dedo que está justamente en el manillar por donde se manejan las cuerdas y demás. Ahora, suponiendo que por error el endoscopista
le dé el máximo de aire, un endoscopio, el aire de un endoscopio al máximo, ¿tiene la capacidad de producir un barotrauma? No, es muy difícil. En realidad es muy difícil a la altura del esófago. Lo ¿Sabe que por sí qué le se han pregunto esto? producido... Cuénteme. ¿Sabes? Le pregunto esto porque si un endoscopio al máximo por error no tiene la fuerza de enviar aire para un barotrauma, la versión que circuló en su momento es que en realidad el aire que le inyectaron por el endoscopio era de una cañería de oxígeno empotrada en el quirófano, es decir, aire de un tubo de oxígeno, no porque no andaba el aire del endoscopio, que eso sí tiene la presión para un barotrauma. Mire, yo le cuento, esto obviamente que tendrá que decirlo el endoscopista, tendrá que decirlo la asistente de endoscopía, o lo tendrá que decir la anestesióloga o el grupo de gente de ahí, si esto tiene veracidad o no. Lo que quiero comentarles es que no tiene la cantidad de litros, minutos, el aparato que El viene de aparato no fábrica, lo tiene. como para... No lo tiene, y si tuviera un poco más, tampoco es el esófago donde se puede llegar a producir un barotrauma. ¿Por qué? Porque o el aire se escapa para arriba hacia la boca o se va hacia el estómago. Claro. Es decir, que tiene mucho para recorrer si tiene una cantidad de litros y minutos controlados. Por eso es que no es el esófago es un tubo de paso. Claro. Y es muy difícil, salvo que hubiera una obstrucción, que no la había, un tumor o una cosa así que genera, pero tiene la verdad que es casi, le diría que casi imposible. Muy bien. Por la cantidad de litros, es burbujea. Si uno lo pone en un vaso de agua, que cotidianamente lo hacemos, Sí. antes de empezar un estudio, la asistente corrobora y el médico lo mira o lo controla, justamente dar aire en un vaso Claro. de agua para ver que esté funcionando, y esa misma válvula, si uno aprieta un paso más, Sí. lejos de agua ya empieza a largar agua, que es para limpiar. Bien. Es decir, que a través del endoscopio se puede tirar agua, se puede limpiar, se puede aspirar y se puede tirar aire. Muy bien, muy amable doctor, me parece que esta aclaración es muy importante sobre el funcionamiento. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, bueno, quedó claro, no quiero tener ninguna duda, el doctor dijo, usted que es el especialista, que nunca un endoscopio tiene la fuerza de presión de aire para provocar un barotrauma. Es correcto lo que dijo el doctor y es verdad. Entendimos todos bien. La torre de endoscopía tiene una especie de compresor de aire de muy baja presión. El principio de funcionamiento es similar al compresor para inflar una rueda, pero con mucha menor presión, Claro. que sirve para desplegar las paredes del esófago y poder ver. Si no, Claro. uno estaría mirando como a través de una cámara donde cae un mantel, no vería nada. Con lo cual, si hubo una excesiva presión de aire, podemos presuponer que a lo mejor había otra conexión que fue la que le envió tanta cantidad de aire. Hay dos cosas, una es esa, y la otra es, como bien dijo el doctor, el esófago es un órgano de paso. Si está indemne, es raro que pueda producirse un barotrauma. Entonces, otra cosa que uno puede presuponer es que en ese esófago, a la altura donde se produce el barotrauma, debería haber algún tipo de lesión. Bien, Se debe determinar el origen, la causa de esa lesión. muy bien. Muy amable, doctor. Por favor. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Hacemos